Pacto histórico. Hay un dato. El novelón, señor. Un dato que yo creo que la doctora Carolina no lo conoce, y es que los representantes legales del Polo Democrático, de la Unión Patriótica y del Partido Comunista aprobaron esa tarjeta electoral que usted está viendo ahí. Es decir, donde dice candidatos a la presidencia de la República y el logo que aparece ahí. Hace 2 semanas. Y hay acta firmada por ellos. Entonces no pueden venir a decir que la registraduría lo hizo arbitrariamente. Claro, la registraduría no imprime esa tarjeta sin el visto bueno de los partidos, entonces claro que debe ser como lo está diciendo Ricardo, porque eso es lo normal que ocurra. Ahora, puede ser que se hayan arrepentido del texto, en el sentido de que están en ese tema de si debe decir candidatos o precandidatos, y bueno, ahí hay un tema que habría que resolver, entre otras cosas, con una situación nueva que sí surgió, que es el pronunciamiento del Consejo Nacional Electoral de ayer, en el que pues no sé bien qué resolvió porque la decisión no está escrita, entonces no se sabe bien qué se resolvió, pero al menos se resolvió que no se podía utilizar, por lo menos eso dijeron, el logo del pacto histórico, que es una decisión un poco rara, Néstor. Yo estuve revisando la tarjeta electoral de hace 4 años, cuando hubo una consulta por el pacto histórico, que tampoco existía porque era una coalición de partidos y tampoco tenía personería jurídica y tal, y en ese momento se usó el logo del pacto histórico en la tarjeta, en la que la gente votó entre Petro y Francia Márquez y eso. En esa tarjeta estaba ese mismo logo de la tarjeta que estamos viendo ahora. Ahora, no era el único logo que había, porque cada candidato tenía además el logo del partido que estaban representando. Entonces, pues no sé si el tema se resuelve poniendo el logo de los partidos. En fin, pero ahí hay un galimatías jurídico que yo espero que se resuelva, pronto, Néstor. La verdad es que yo sí creo que para la democracia es mejor que haya consulta a que no haya consulta. Si el partido o los partidos o la coalición de partidos quiere que haya consulta, pues es mejor que haya consulta. Ahora, claro, por supuesto, tiene que haberla pues siguiendo las reglas electorales, y esas han tenido dificultades de cumplirlas, todas por culpa de ellos, por culpa de que han tenido una actividad chambona, digámoslo desde el punto de vista jurídico, porque llevaron una fusión de partidos con una cosa que pues, no pudieron respaldar ni siquiera los consejeros electorales que ellos postularon. Sí, no, era tan chambona que ni siquiera ellos lo pudieron defender. Y están haciendo una cosa muy hábil. Acaban de escuchar, Héctor, ustedes los argumentos de Daniel Quintero y de Carolina Corcho: echarle la culpa al registrador, echarle la culpa a la extrema derecha, echarle la culpa como echándole la culpa al Congreso. Que esto es de la misma película, de la misma serie, de echarle la culpa al Congreso, a los empresarios. Están tomando decisiones antidemocráticas, es el argumento de quienes están Néstor, pero es que esa consulta. Esta consulta del pacto histórico se parece mucho al gobierno del pacto histórico, que es bastante desordenado y muy dramático. Entonces eso es material extraordinario para una serie de Netflix, pero pésimo para conducir un país. Y lo que hemos visto acá, y como lo describía ahorita Héctor, pues es una secuencia de errores del pacto histórico, porque hicieron mal la asamblea de la Colombia Humana, no tenían quórum, después aprobaron el tarjetón y ahora dicen que el tarjetón no les sirve. Entonces se basan en unos errores propios, por inexperiencia, por lo que sea, pero buscan siempre la culpa externa para crear un hecho político. Y ese hecho político nos tiene hablando hoy de que la consulta se hace, de la consulta no se hace. Es que mire, Néstor, yo estaba tratando de hacer un recuento de cuántas veces hemos hablado de la consulta del pacto. ¿Cuántos capítulos de la novela? La telenovela ha tenido ya una temporada completa, varias, digamos, vamos para la segunda temporada porque no sabemos si se hace. Yo creo que esto no se va a hacer, pero a todo le están sacando jugo político. Absolutamente a cada uno de los episodios de que el Consejo Nacional nos tumbó. No creo que nadie esté diciendo ahora sí voy a votar en la consulta del pacto histórico por esto. ¿Usted ve que están ganando algún voto producto de esto? La atención, Néstor, mire, lo más importante en una campaña electoral es, y más una campaña donde hay 100 candidatos, es que la gente hable de su candidatura, de su proceso. Y estamos hablando de Daniel Quintero, de Carolina Corcho, estamos hablando del pacto histórico. ¿Por qué? Por todo este melodrama, que ellos son extraordinarios para crear estas narrativas y estos melodramas. ¿Por qué? Pues porque eso les sirve, porque así no haya consulta.
los nombres de Daniel Quintero, de Carolina Corcho, Iván Cepeda, el pacto histórico, Gustavo Petro, van a estar en el top of mind de todos los colombianos en mayo para la primera vuelta, en marzo si hay consulta o en octubre si hay consulta. Y eso en campaña sirve, y por eso los shows que hace Daniel Quintero sirven. Yo no estoy porque seguro estar en el top of mind, estar en la cabeza de la gente sirve. Que no estoy seguro que esto les vaya a servir. Estamos a 10 días de esa consulta. 7:33. Señor Álvaro. Es que si prendemos el dron, vemos este escenario que explica un poco por qué tenemos un sistema político tan fragmentado, roto en 1000 pedazos hasta el ridículo, en que hay más de 100 candidatos presidenciales, más de 30 partidos. Y es porque los que manejan este sistema político, los clientelistas, así lo quieren. No permiten que los grupos políticos se agrupen como ahora, no permiten que haya reformas políticas para hacer obligatoria la lista cerrada. ¿De qué clientelistas me habla aquí, Álvaro? Los que bloquean las reformas políticas en el Congreso, los que manejan el Consejo Nacional Electoral, que es un coto de casa del clientelismo. Y este es otro de los intentos, en todos los países se ve, cómo se trata de frenar a los populistas con abogados, sin éxito. Y lo único que hacen es empujar más a los populistas a buscar tumbar las reglas democráticas, a decir que las instituciones son corruptas, sabe, Álvaro, a veces con razón, pero políticamente yo creo que están haciendo un favor al petrismo. Un coto de casa del clientelismo. ¿Usted sabe que hay representantes del petrismo que han participado en estas votaciones? Sí, eso no cambia eso. Imagínense un consejo electoral que supone que son magistrados y que son representantes de los políticos y que generan partidos como conejos y fraccionan. Pero políticamente lo importante es que creo que esto es torpe otra vez porque le pueden terminar haciendo un favor al petrismo. Yo creo que esa consulta al petrismo no le favorecería mucho porque la consulta que tienen que mover, agitar, es la de marzo. Entonces, entre más candidatos presidenciales haya y más candidatos a Congreso haya, más van a mover votos y esa votación es la importante. Si ahorita se dejan contar, de pronto eso les hace daño. Claro, pero yo creo que ellos han recibido información en los últimos días, yo no sé si tienen sondeos internos que les pueden estar demostrando que tal vez no les va a ir tan bien. Que no vale la pena, que no se deben dejar contar. Y entonces estamos en manos de Iván Cepeda, porque una consulta de una sola, pues no es consulta. Entonces estamos en manos de lo que decida Iván Cepeda si participa o no. Pero lo que sí es cierto es que aquí la senadora Gloria Flores habló de explorar una consulta interpartidista. Esto no fue un cambio de última hora de parte ni de la registraduría ni del CNE. Ellos aprobaron una interpartidista y por eso se imprimieron los tarjetones. Pero adicionalmente, lo que se demuestra aquí es que al pacto histórico y a sus precandidatos o candidatos no les interesa dilapidar recursos públicos, no les importa. 200.000 millones les parece que es poco y que, según Carolina Corcho, la democracia cuesta y no importa si cuesta 200.000 millones, que vayan a la caneca. Ahora 7:36 a.m. Estamos a 10 días de esa consulta del pacto histórico. Agravado todo, porque es cierto, le preguntó Camila Carvajal, por las denuncias contra el exalcalde Daniel Quintero. Que esas denuncias obviamente son ruido, enturbian la candidatura por cuenta de la mano de su hermano, de la mano de sus funcionarios en la curiosa alcaldía de Daniel Quintero. 7:36 a.m. Sí, Néstor, es que yo creo, primero, para cerrar, digamos, lo que estábamos conversando, en lo que sí no podemos caer es en el juego de desprestigiar a la autoridad electoral por cuenta de esta pelea. Yo creo que la autoridad electoral hasta ahora hecho lo que le corresponde, porque, por ejemplo, la decisión de no haber admitido la fusión del pacto histórico, que es, entre otras cosas, la fuente de todos estos pleitos, pues nadie la discute. Es incontrovertible que el Consejo Nacional Electoral tomó la decisión que tenía que tomar con las pruebas que tenía, porque la Colombia Humana hizo una asamblea, o como se llame su máximo órgano directivo, mal hecha. Eso no hay nada que hacer. Entonces, en esa tarea de desprestigiar el Consejo Nacional Electoral y la registraduría, no nos podemos dejar meter, porque claramente es una estrategia que ha tenido tanto el presidente Petro como sus aliados, encabezados todos por Daniel Quintero, que todos sabemos que tiene como estrategia electoral
el incendio. Cada cosa que propone es, pues en realidad Daniel Quintero se volvió un pirómano, es una constituyente con el cuento de que vamos a resetear, quiere decir, resetear es sinónimo de patear, por lo que veo, vamos a patear todo el sistema político. Óigame, ¿qué quiere decir resetear? Resetear, según Daniel Quintero, significa cerrar el Congreso, cerrar medios de comunicación. A él lo que le gustaría resetear son los 70 procesos penales activos que tiene, eso sí les encantaría resetearlos en los discos duros de la Fiscalía. Que iba a expropiar el colombiano, aunque dijo que era en chiste, pero pues esos chistes en cabeza de un precandidato presidencial no hay que aceptarlos. A mí no me venga con esos chistecitos de que cuando va a ser presidente va a expropiar el colombiano. Entonces, yo sí creo que hay una persona que le ha servido, entre otras cosas, a la estrategia de radicalización del discurso del gobierno. Claro, es que eso iba a decir, le ha servido a la radicalización del discurso del gobierno y por eso el presidente lo consiente, digamos, y trata de pues tomar las decisiones que le terminan favoreciendo a Daniel Quintero, y seguramente en la conversación que tuvieron el presidente al menos le avaló que renunciara a la consulta para armar el zaperoco que tenemos armado. Y yo estoy de acuerdo con, pues al menos tengo la misma duda que aquí se ha planteado de si es que el candidato Quintero no quiere la consulta, pues porque hay tanto ruido alrededor de su candidatura y tantos escándalos han ido surgiendo que quizá quisiera pues preferir encerrarse para quien quiera, esperar que no le caiga tanta agua sucia. Héctor, para quien quiera opinar sobre la consulta, la cuenta es Blue Radio Com y cuenta Néstor Morales C. Estamos en las frecuencias de Blue Radio en todo el país. En Dito estamos en el canal de YouTube. Para quien quiera sumarse a esta emisión esta mañana, hablando extraordinariamente de los líos políticos de Daniel Quintero y del proyecto político del gobierno. Señor, la última, Aurelio. No hay nada que refleje más a Daniel Quintero que la entrevista que nos acaba de dar. Es una entrevista llena de mentiras, como decir que lo que hubo fue un cambio de normas, cuando el Consejo Nacional Electoral se ha mantenido en esa posición frente a la existencia o no del pacto histórico ya desde hace casi un mes. O decir que su persecución es un montaje, cuando hay investigaciones a granel sobre él y sobre todo su equipo de casi 5 decenas de funcionarios. Y para rematar, le salió la denuncia y el informe de Caracol Televisión de Miguel Quintero, y ahí hay un personaje, Néstor, sobre el que quiero llamar la atención, de la panda de Miguel Quintero, que se llama Sebastián Ortega. Ese Sebastián Ortega es hijo de William Ortega, un ex representante a la Cámara de Cambio Radical de Bello y un poderoso politiquero de allá, y hay demasiados indicios y cosas que involucran a Sebastián Ortega con temas como el de Afinia, Ecopetrol, área metropolitana, el lote de los carabineros y toda una serie de escándalos de los que tiene Quintero, y que el periódico El Colombiano, con fecha 14 de octubre de ayer, hace un resumen de todo lo que salpica a las relaciones entre los Ortega y los Quintero. Ojo pues a lo que le estoy diciendo, a las relaciones entre los Ortegas y los Quinteros, es decir, a las relaciones que hay entre unos y otros. Esto es muy grave, lo que está tratando de ocultar Quintero, diciendo que se trata de un montaje, como todo lo de él, amañando las verdades, diciendo mentiras a granel, simple y llanamente para tratar de forzar una candidatura por el petrismo que no va a ser viable por sus temas jurídicos. Bueno, ese tema jurídico efectivamente es paralelo a la campaña política. En Colombia hizo carrera. Mañana de sol. En Colombia hizo carrera, y en las democracias han hecho carrera, que la mejor defensa jurídica, la mejor defensa judicial es una campaña electoral. Y por eso el expresidente Álvaro Uribe ha seguido muy activo en la política, a diferencia de otros expresidentes que se retiran, y de hecho ahorita anuncia en medio de su proceso jurídico, de su segunda instancia, que va a ser candidato al Senado. Y es exactamente lo mismo que está haciendo Daniel Quintero. En medio de las investigaciones, de los procesos judiciales, la mejor defensa no es contratar al mejor abogado penalista. La mejor defensa es hacer campaña política, es crear una narrativa de persecución judicial, de persecución política. Pero hay una realidad que es innegable, y es que la fiscal y la fiscalía, que es la que hace toda la investigación, pues no es Francisco Barbosa. Sería muy fácil esa denuncia contra Francisco Barbosa, que después terminó de candidato presidencial, sería muy fácil. Pero es muy difícil contra una fiscal
que fue ternada por el propio presidente de la República, Gustavo Petro, del pacto histórico del partido y movimiento de donde busca Daniel Quintero. La analogía pensé que era apropiada, era la de Rodolfo Hernández, que hace 4 años estábamos en lo mismo. Y el petrismo en ese momento contra Rodolfo Hernández todo, porque Rodolfo Hernández estaba subyúdice y estaba acusado de un tema de corrupción. Básicamente en la misma etapa en la que hoy está Daniel Quintero, claro, ¿no? En juicio, acusado por corrupción. 7:43 en segundo, los deportes.